Bendito sea, Señor, a ti la gloria, el honor y el poder. Santo eres, bendito sea, Señor. Nos entregamos a ti, que esta reunión sea para gloria de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para alabanza de tu santo nombre. Envíanos el Espíritu Santo, Señor, que este análisis que estamos haciendo del libro Vida y Reino sirva para el bien de todos y para crecer más en santidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, habíamos visto como una visión general, habíamos dado como una visión general de vida y reino. Y pues como son pocas reuniones, no hay como la oportunidad de verlo todo en detalle, pero también habíamos dicho que según San Juan Eudes, este libro no es para leerlo todo de una vez, sino para ir usándolo porque es un itinerario, un camino de vida espiritual que podemos volver sobre él una y otra vez. Yo quiero pasar ahora, porque tenemos que pensar también en el futuro, quiero pasar a la segunda parte. Lo que habíamos dicho está sobre todo en la primera parte. ¿Por qué a la segunda parte? Porque la segunda parte, que podría estar perfectamente unida a la primera, presenta los fundamentos de la vida cristiana, las bases de la vida cristiana. Inicialmente San Juan Eudes había colocado 8, después quitó y dejó solamente 4 que son como las más grandes, las bases de la vida cristiana. Pero ustedes pueden ver ahí que la segunda parte empieza con unos postulados de la vida espiritual, que digamos que son como los rieles por donde camina la vida espiritual, que son como las grandes directrices, los enfoques, los impulsos por donde camina la vida espiritual. Y son 2. Uno que dice ahí, la vida del cristiano continúa la vida santa de Jesús, y el otro, Jesús, el cristiano es otro Jesús sobre la tierra. Estos dos rieles, dijéramos, estas dos luces, estas dos directrices para desarrollar una vida espiritual. Como es un itinerario, no es por un día, ni por un año, ni por 3 años, sino toda la vida nuestra debe caminar por esos dos rieles, el continuar la vida de Jesús y el ser otro Jesús sobre la tierra, que no los inventó San Juan Eudes, sino que están en la palabra de Dios. Si tienen a la mano la Biblia, pueden buscar Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Entonces, le voy a pedir el favor a alguien que lea ese texto de Colosenses 1:24, así como lentamente y bien leído, para poder asimilarlo bien. Colosenses 1:24. Sí. Ahora me alegro de padecer por ustedes, pues así voy contemplando en mi existencia terrena y en favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo que aún falta al total de sus sufrimientos. Sí. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Perdón, ¿me puedes repetir el verso? El verbo principal. Aún estoy. Es que no alcancé a oír bien. Oh, ahora me alegro de padecer por ustedes, pues así voy completando en mi existencia terrena y en favor del cuerpo, que es la iglesia, lo que aún falta al total de sus sufrimientos. Completar es el verbo fundamental, el verbo completar, porque según ese texto dice San Pablo que va completando en su cuerpo lo que le faltó a los sufrimientos del Señor. San Juan Eudes toma esta frase como base de su espiritualidad, de toda la espiritualidad. Por eso digo, no solamente para vivirlo o leerlo y vivirlo un día, una semana, un mes o 3 años, sino que es para toda la espiritualidad, expresado en casi las mismas palabras. La vida espiritual consiste en continuar y completar, el verbo de 1 Colosenses 4:24, la vida de Jesús, ya no solo lo que le faltó a la pasión de Jesús, sino, y esto ya lo habíamos hablado en una de las reuniones pasadas, continuar y
completar lo que nosotros tenemos ahora y el Señor no vivió. Ya habíamos dado esos ejemplos. Es decir, que la vida mía no es solamente la vida mía, sino que es la vida de Jesús que yo continúo en mi vida. Vamos a suponer, tenemos que estudiar o tenemos que trabajar. Y es como si mi estudio y mi trabajo estuviera completando lo que Jesús no hizo, que es lo que me toca hacer a mí. Pero esto implica unas consecuencias grandes, y es que en mi comportamiento, tanto en mi estudio o en mi trabajo, que son los ejemplos que he colocado, pero abarca cualquier acción de la vida, mi vivencia, mi comportamiento está continuando la vida de Jesús. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, pero hay que repetirlo, porque el Señor se encarnó. Él es la palabra de Dios encarnada, tomó mi carne y no fue solamente como para molestar, no fue solamente por pasar el tiempo o por bobear, sino que tomó mi carne para que realmente yo me santifique. ¿Y cómo me voy a santificar? Pues tomando conciencia de que yo sigo la vida de Jesús en mis propias circunstancias. Podríamos incluso retocar un poco la frase de San Juan para entenderla mejor. Continúo y completo en mis circunstancias, en mis condiciones, la vida de Jesús. De ahí que entendemos bien la introducción que decía, este libro no es solo para religiosas o sacerdotes, sino para todos los bautizados. Es una espiritualidad que podemos llamar simultáneamente religiosa y laical, porque todo laico en su vida debe hacer eso. Vamos a pensar, yo trabajo, no sé, en una oficina o en un laboratorio, o estoy dando clases, o trabajo en, mi oficio es la construcción, o trabajo en la electricidad, o soy taxista, o ama de casa, o lo que sea, cualquier oficio debemos tomarlo como que Jesús está en mí haciendo ese oficio. Y ahí entendemos lo que significa continuar y completar. Jesús hace oficio. O digámoslo más con la palabra de San Juan Eudes, que la acción mía es permitir que Jesús como que se metiera en mí, de hecho tenemos el corazón, pero que Jesús sea el que haga este trabajo, que Jesús sea el que estudie, que Jesús sea responsable. Si ustedes miran ese primer postulado de la vida que es tan fundamental, nos vamos a dar cuenta de que nuestra vida cambia totalmente. Entonces yo no voy a ir a trabajo porque me toca, o a renegar del jefe, o de las exigencias que tengo, o de la cantidad de trabajo. Todos tenemos esa tentación de que hacer esa cosa, pero yo digo, pero sí, yo estoy continuando la vida de Jesús, entonces no me voy a quejar. Si estoy continuando la vida de Jesús, voy a hacer lo que tengo que hacer y bien hecho, porque en el fondo estoy dejando que Jesús viva en mí y complete y continúe su vida. Esto es como uno de los grandes postulados, incluso, y tendremos que verlo un poco más adelante, incluso para la vida de virtudes y de la oración, que cuando yo ore, no solamente sea yo que ore, sino que le pido al Señor, al Espíritu Santo, que me ayude para que sea Él el que ore en mí, que sea Él el que alabe al Padre en mí, que sea Él el que adore al Padre en mí. Es Jesús el que está completando mis acciones. Y pensemos en las virtudes. Yo necesito, por ejemplo, para decir cualquier cosa, la virtud de la paciencia. Soy muy impaciente y me gusta pelear y le respondo fuerte a cualquiera. No, yo no voy a buscar ser paciente, sino decirle, Señor, ven a vivir tu paciencia y tu humildad en mí. Eres tú el que vives. Porque si yo digo, voy a hacerme humilde para ser santo, estoy poniendo a mí en primer lugar. Pero si yo digo, Señor, yo desaparezco para que tú seas santo en mí, ya la vida toma otro rumbo. Miren ustedes que eso llega a cualquier plano y a cualquier acción que estemos haciendo. No se necesita estar en retiro para hacer eso, ni se necesita estar en un convento o en una diócesis para hacer eso. Se necesita sencillamente abrir el corazón
día a día y ya nos enseñó la vez pasada cómo hacerlo. ¿Recuerda alguien cómo eran las técnicas que San Juan Eudes nos enseñó para formar a Jesús en nuestro corazón? ¿Quién lo puede decir? Milton, Jenny, y José Hijas, Amparo, Heidi, Ana. Bueno, como no estaban en la casa. La Sí, oración, la fe y la alabanza. sí, muy bien. El corazón y el conocimiento. Eran esas dos. El corazón con el amor y el conocimiento, porque estamos recordando a Jesús continuamente. Eran como las dos grandes estrategias que nos había dado San Juan Eudes. Y él los llamó espíritu y corazón, es decir, conocimiento y afecto. Nos están ayudando para que Jesús viva, continúe y complete en mí su vida. Está muy bien. Bien, miremos un poco el otro postulado que San Juan Eudes coloca allí, que es ser otro Jesús sobre la tierra. Vamos entonces en la Biblia a buscar este otro texto. Con este texto va a pasar una cosa rara porque los traductores generalmente no traducen bien, pero ustedes que saben griego mejor que yo van a hacer la traducción como es. Me refiero a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Son dos textos que tienen que llevarse grabados en la memoria, Colosenses 1:24 y Gálatas 2:20, porque son los dos rieles de la vida espiritual según San Juan Eudes. Le ayudo con la lectura, padre. Sí, sí, por favor. Tú eres Milton. Milton. Sí. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vive en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo no sé si alguien tiene otra traducción, porque ahí falló. Yo les anunciaba que los traductores fallan generalmente en esto. Tengo aquí otra, padre, ¿la leo? Sí, sí es diferente, sí. Dice, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, pero también falló la traducción. No sé si hay alguien que tiene otra, porque Yo está mal tengo traducida. la de Jerusalén. ¿Y qué dice? Jerusalén también falla a veces, ¿no? Dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todas fallaron. Sí, esta Sí, vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La que dice el padre es, vivo no yo. ¿Qué comida así no es, padre? Esa está así literal, la encontré en Vida y Reino porque en todas las Biblias no está así. En Vida y Reino sí encontré esa. Ya no soy. es que el Señor no dice que no vive, ni es Él el que vive. Así no dice el texto. El texto dice que vive. Y hay una gran diferencia entre estar vivo y no estar vivo. Entonces, la traducción sería vivo, o sea, literalmente vivo, pero no yo. Pero soy yo el que dice vivo, yo vivo. Una cosa es decir yo vivo y otra es decir yo no vivo. Es totalmente lo opuesto. Por eso digo fallan las traducciones. Es que en ese verso 3 veces dice vivo, 3 veces dice vivo. Primero, vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí, y la fe que ahora vivo, segunda vez, y repite, la vivo en el Señor Jesucristo. 3 veces dice vivo. No sé por qué el primero lo tradujeron como no vivo. Él es vivo. ¿A dónde quiere llegar San Juan Eudes con esta propuesta? Dijéramos los postulados, los rieles, a que eso que dice San Pablo ahí, vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, Cristo quien vive en mí. Es decir, que peguemos la primera con la segunda.
La primera fue continuar y completar en mis circunstancias, en mi situación, la vida de Jesús. Ahora eso le pegamos este otro. Vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces la cosa es muy sencilla. La conclusión, el bautizado es otro Cristo, es otro Cristo. Y por eso su vida es continuar y completar la vida de Cristo. Esto es fundamental en la espiritualidad budista. Por eso lo dice ahí, los postulados. Postulados es las condiciones necesarias para la vida espiritual. Muchas espiritualidades les propondrán otras cosas, pero esta de San Juan Eudes nos está proponiendo esto que es muy al alcance de la mano. Y decimos, no es para irse a un retiro o para encerrarse en la habitación, eso lo dice San Juan Eudes en la introducción de Vida y Reino, ni para retirarse del mundo. Para ser santo se necesita estas cosas que acabamos de ver. Que mi vida sea una continuación de la vida de Jesús y que yo tome conciencia de que es Jesús el que vive en mí y que mis palabras sean las de Jesús y mis pensamientos los de Jesús y mis reacciones las de Jesús y mi comportamiento el de Jesús, porque a la larga el cristiano es otro Jesús sobre la tierra. Es un lenguaje obviamente espiritual, no es, dijéramos, filosófico ni científico, es espiritual. Yo soy otro Jesús sobre la tierra. Imagínense ustedes, y eso lo vamos a ver ahora en esta parte que estamos viendo. Imagínense ustedes que están en un problema. Bien, de esos problemas que pasan ahora, que entonces me decía ayer un seminarista que en su tierra, en su pueblo, un cartón de huevos valía 30,000 pesos, porque el paro no deja mover nada. Entonces lo poco que hay se pone muy caro. ¿Cuál es la reacción esta y cómo es nuestra reacción si nos toca a nosotros? Puede ser de queja, puede ser de crítica al gobierno, puede ser de decir que no, el gobierno no da nada, etc. Y si Jesús vive en mí, ¿cuál es la actitud de Jesús? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Esa es una buena pregunta. Pongamos otro ejemplo que nos puede servir. Y en la casa, se pelean dos en la casa. Dos hermanos, o el papá y la mamá se pelean, o la hija con la mamá, que en todas partes pelean las hijas con la mamá, o los hijos con el papá, que también pasa eso. ¿Cómo es la reacción de Jesús? Si Jesús está en mí, ¿cómo reaccionaría ante un problema de la casa? ¿Y cómo reacciono yo? ¿O cómo reacciona la mayoría de las personas? Esta es una buena pregunta, porque si asumimos esta espiritualidad de que mi vida completa la vida de Jesús, continúa la vida de Jesús, entonces esto implica que nuestra vida tiene que cambiar si tomamos en serio esta espiritualidad. Si no la tomamos en serio, ¿qué va a pasar? Que decimos qué bonito esto, mire, yo estoy viendo, tengo este libro, esta cosa tan bonita, pero mi vida no la vivo yo, mi vida no la vivo yo, sino que, o la vida de Cristo no está en mí, sino que yo parto la espiritualidad y la vida. Son dos cosas distintas y no puede ser así, no puede ser así. Problemas hay en todo momento, cada día, dice el Señor, bástale a cada día su preocupación, su malicia. Todos los días podemos y tenemos la capacidad de decidir cómo voy a actuar. Alguna vez decía un muchacho que él actúa, que él explota porque es el principio de acción y reacción. Si me ofenden a mí, yo también ofendo. Si me pegan a mí, yo también pego. Si me roban a mí, yo también robo. Es el principio de acción y reacción. Pero olvidaba ese muchacho que entre la acción y la reacción mía está mi decisión y está Jesús, que es el que me dice, no es por ahí, es por otra parte. A veces cuando hay discusiones y cuando hay peleas, con frecuencia parece que el que no reacciona, el que no responde,
es como un bobo, un tonto que se deja del otro. Y aparentemente es así, pero a la larga no es así. A la larga, el valiente, el inteligente es el que se controla, el que tiene su dominio, porque esto también va a servir como de ejemplo para las otras personas. Es una realidad que tenemos que aplicar. Yo sé que no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero para eso estaban las dos estrategias que la vez anterior o la otra vez, la primera vez, nos había dado San Juan Eudes de pensar con frecuencia en el Señor y decirle palabras de amor al Señor, decirle cosas bellas al Señor, cosas bonitas para alabarlo, para bendecirlo, para agradecerle. Es importante también agradecerle al Señor. Entonces, yo no sé si quedan claros esos dos postulados por donde vamos a caminar. Continuar y completar la vida de Jesús y tomar conciencia de que yo vivo, pero también Cristo vive en mí. Cristo está en mí y Él es el que debe reaccionar, o Él es el que, yo más bien, yo tengo que dejar que el Señor reaccione, yo tengo que dejar que el Señor inspire mis pensamientos, yo tengo que dejar que el Señor inspire mis palabras. Entonces, aquí tenemos que meternos por ahí. Sigamos mirando un poco la segunda parte, que es el fundamento grande que vamos a ver hoy, en cuanto sea posible, los fundamentos de la vida cristiana. Ahí hay 4 fundamentos. El primer fundamento es la fe. El segundo fundamento dice el odio al pecado. El tercer fundamento, el desprendimiento. Ya veremos de qué cosa. Y el cuarto fundamento, la oración. Entonces son esos 4 fundamentos. Podemos repasarlos o subrayarlos o escribirlos en algún papelito al lado. La fe, en primer lugar. El odio al pecado, el desprendimiento y la oración. Fe, odio al pecado, desprendimiento y oración. Repito otra vez más. Fe, odio al pecado, desprendimiento y oración. ¿Qué significa esto? Empecemos un poco por la fe. Si yo digo, ¿ustedes creen en Dios? Yo sé que todo el mundo alza la mano y dice, sí, yo creo en Dios. Claro que sí, yo creo en Dios. Voy a hacer otra pregunta. Y si les pregunto, ¿ustedes creen en el diablo? Nadie respondió. Y parece que no van a responder. Sí, padre. Sí. En la maldad, sí. Sí. Padre, Sí. yo quiero decirle algo. Sí. Que yo digo que no creo en el diablo, pero creo que sí está el diablo presente en todo momento y él es el que nos está haciendo daño. No creo, Porque yo pero le creo a Dios. Yo le creo a Dios, pero sí estoy segura de que sí el diablo existe y está alrededor de nosotros. Claro, el diablo existe, pero cuando uno dice yo creo, es en Dios. Yo creo en Dios. Sí, Si señor. me dicen, ¿usted cree en el diablo? Digo, yo no creo en el diablo, yo creo en Dios. Porque uno le cree a una persona. Yo sé que existe y tengo experiencias de lucha contra el diablo, muchas, pero la fe es para Dios. Por eso preguntamos, el primer fundamento es la fe. La otra cosa es qué significa fe, qué significa creer. Creer en lo que no vemos. Eso podría ser. Por ejemplo, yo no veo el coronavirus y creo en el coronavirus. Entonces yo le tengo fe al coronavirus. No, no es por ahí. No es por ahí. Se acerca, pero no es por ahí. La fe, ante todo, es una entrega al Señor. Es que usamos el verbo creer con un sentido, digo yo, que no es exacto, ¿no? Yo creo que los paros van a cesar ya. Ese es como un deseo. Digo, yo creo. No, no es así. Yo creo que el próximo presidente va a ser fulano de tal. Eso no es fe. Es como un pensamiento que tengo yo. Un deseo. Puede ser un deseo, sí. Yo creo que esta noche va a llover. Eso ya no es deseo ni nada, pero decimos, yo creo. Es como una opinión. Sí. Pero la fe va más allá.
no es tanto pensar u opinar quién va a ganar las elecciones o el campeonato de fútbol o qué va a pasar el próximo mes o mañana o esta noche. La fe va por la entrega, por la entrega. ¿Entrega de qué? Pues entrega de todo mi ser al Señor. Entregarse. Al Señor entregamos las ideas, las ideas. Yo pienso que sería bueno, vamos a decir cualquier bobada, no me pongan cuidado cuando diga esto, que sería bueno que dejaran el matrimonio de, ¿cómo se llama? Igualitario, matrimonio gay. Pero el Señor me dice no. Entonces mi idea la quito y la entrego al Señor. Yo acepto lo que tú digas, Señor. Yo no creo que, ahora negativo, yo no creo que en ese pedazo de hostia en la misa esté el Señor. Esa es mi idea. Pero le digo, Señor, yo te entrego todo y por amor a ti yo acepto lo que tú dices, que ahí estás tú y lo creo, no porque yo lo piense o lo pueda comprobar, sino porque tú lo has dicho. Es decir, todo lo que se refiere a las ideas, y hay muchísimas ideas, muchísimas ideas. Entonces es una parte. Otra parte de la fe es la entrega de mis decisiones al Señor. Yo soy libre y tengo inteligencia y puedo tomar el camino que yo quiera y el Señor me respeta. Pero las decisiones que voy a tomar, tengo que tomarlas delante del Señor, porque mi vida es continuación de la vida de Jesús, es completar la vida de Jesús, porque soy otro Jesús sobre la tierra. Y entonces hay determinaciones sumamente importantes en la vida. Hay otras que son importantes, pero no tanto. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué oficio voy a tener? Bueno, yo soy bueno para la mecánica, entonces voy a tomar el camino de la mecánica. O yo tengo ya dinero para sacar una carrera universitaria, voy a sacar la carrera universitaria. ¿Cuál? La que más gloria le dé a Dios, pero también en la que yo me desempeñe mejor y me guste más. Me gusta, no sé qué serán los números. Bueno, voy a meterme a contador o algo así por el estilo. Esas son decisiones para toda la vida. Porque hay gente que termina una carrera y le pagan la carrera y después no le ejerce porque no le gustó. Eso es una decisión mala. Otra decisión muy importante es la pareja. ¿Con quién me voy a casar yo? Aquí hay muchas quejas de mucha gente. Ay, yo por qué me casaría con esta persona, que me pasó y ahora mire cómo estoy y antes que era como tan buena persona y ahora cómo cambió. Esas son decisiones grandes y esas decisiones se las vamos a entregar al Señor. No va a decirle al Señor, Señor, dime con qué me voy a casar, sino, Señor, esta decisión la tomo en tu nombre y tú me vas a ayudar porque quiero que sea para la gloria de tu nombre. Ahí vamos entonces con la fe. El primer fundamento es la fe, es decir, que toda mi vida se llene de la presencia de Dios. Entonces ya no es creer o pensar o desear, sino es entregarle mis ideas. Si no están de acuerdo con el Señor, renuncio a ellas y se las entrego. Mis decisiones, si la decisión mía no está de acuerdo, entonces renuncio a esa decisión y le entrego al Señor. Hay un programa por televisión que ustedes han visto, yo lo veo con cierta frecuencia, que se llama Alerta Aeropuerto. No me pagan a mí regalías por esa propaganda que estoy haciendo yo, ni nada de eso. ¿De qué se trata? Se trata de que en todos los aeropuertos internacionales siempre hay gente que llega con cocaína, con drogas. Eso puede dar mucha plata. Entonces me pueden proponer a mí, bueno, yo le pago el viaje a Madrid, a España, y le pago el hotel, y usted me lleva este paquetico y se lo entrega ya a alguien que se lo va a pedir. Esa es una decisión, y mucha gente lo hace y lo está haciendo a diario, pero no toman las consecuencias que eso trae. Por eso la fe es también entregarle no solo las ideas, aunque no las entienda, sino entregarle también mis decisiones de la vida, en qué voy a trabajar, qué voy a hacer este fin de semana, qué va a ser puente. Eso lo decido yo, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está en los mandamientos, de acuerdo a los mandamientos.
Entonces, que nos vamos a pasar bien a una finca y vamos a hacer una fiesta y nos vamos a emborrachar y vamos a consumir droga y vamos a hacer otras cosas. Esa decisión no, porque no le gusta al Señor. Y cada día podemos decidir. Así como decíamos ahora, salgo a la calle y alguien se me atraviesa y entonces empezamos a discutir. No, las decisiones, la fe está ahí, no solamente en pensar, está en la vida concreta de las ideas, de las decisiones. Y hay otro campo que incluye la fe. La fe incluye el campo de, llamémoslo, de los amores, de los afectos. Entonces, yo tengo estas amistades, unas amistades buenas, amigos y amigas, pero cuando estoy con estas amistades, me invitan siempre a cosas que no son buenas. Vamos a hacer una fiestecita, como decía ahora, y ahí también van a repartir marihuana, ¿verdad? Que lo vamos a pasar bien allá. Esa amistad no me conviene. Mis amigos y mis afectos no van por ahí. Y aquí hay que tener mucho cuidado también. Cuando la gente se enamora, hay que ver, pensar antes qué tipo de, vamos a suponer, una persona que se va a casar, qué tipo de muchacho o de muchacha, pues dependiendo del caso, es el que me conviene. Es que fulano es como tan bonito, como tan guapo, como tan inteligente, me gusta mucho. Sé que es borrachón, sé que es mujeriego, entonces eso puede ser una muchacha. Mis afectos, yo lo quiero, pero lo quiero en Cristo. Ustedes saben que ahora hay todo lo que llaman en el lenguaje de la gente que llaman los amigobios o amigos con derechos. Son amigos o amigas que tienen intimidad así sin haberse casado. Todos los afectos hay que entregárselos al Señor. No quiero, tenemos que amar a la gente y servirla, pero dentro de la voluntad de Dios. Eso es, por ahí va la fe. Entonces ya la fe no tanto es el pensar o el creer en algo, sino que es la vida concreta. La fe se manifiesta en la vida concreta y es el primer fundamento que nos pone San Juan Eudes. Entonces decimos, si yo digo creo en Dios, significa que yo pienso según la voluntad de Dios, que yo decido según la voluntad de Dios y que yo amo según la voluntad de Dios. En los matrimonios, con frecuencia también hay amores, ¿cómo se llama? Amores escondidos, amores furtivos o amores indebidos, relaciones indebidas. Todo ese campo de los amores entra dentro de la fe. Tres grandes campos: las ideas, las decisiones y el amor o los amores. Así que hay gente que parte, ¿no? Yo sí creo en Dios, claro, dice, porque piensan que creer es saber sobre Dios. El Señor nació en Belén, de la Virgen María. Yo creo en Dios, pero bueno, yo también tengo mis saliditas en falso de vez en cuando. Hay señores que tienen 2 mujeres o más, y hay amigos así que son como peligrosos por sus ideas, por sus costumbres, por su comportamiento, etc. Entonces, ya el primer fundamento es el fundamento de la Padre, fe para la vida cristiana. Vayamos sumando cosas, ¿sí? una pregunta, Padre. San Juan Eudes dice que nosotros completamos la vida de Jesús, que somos, continuamos la vida de Jesús. Y continuamos. Pero la diferencia entre, porque él nombra Sí. también unos estados y los misterios de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre estado y misterio? Yo no sé si decirte lee el libro o si responderte ahora. Porque es que no vamos a ver todo aquí, no hay tiempo. Hay muchas cosas que es eso. Me voy a responder brevemente. Y de hecho, pues ya yo tengo que terminar un poco antes, les había dicho al principio, porque tengo ahora otra reunión y tengo que prepararme. Los estados, San Juan dice que en Jesús hay 2 estados. El estado de amor y el estado de odio, o el estado de sufrimiento y el estado de alegría. Dice también las 2 cosas. ¿A qué se refiere? Que yo
tengo que amar a todo el mundo, a Dios. Ahí son los amores buenos, ¿no? A los amigos, a la familia, a los compañeros de trabajo, son los amores buenos. El amor no es tanto sentimientos o sensaciones, sino decisiones, decisiones. Mi vecino, mi vecina me cae un poco mal, pero me pide un favor y se lo hago. No es el sentimiento así como amo a mi vecino, no. Es hacer el bien. Y o estado de sufrimiento y estado de alegría. Normalmente los sufrimientos hacen parte de la vida y las alegrías también, pero los sufrimientos de Jesús, sufrió, lo traicionaron, lo engañaron, lo golpearon, esos también los voy a ver en mi vida. Todo sufrimiento debe ser como una continuación, ahí sí lo que decía Colosenses 1:24, de la pasión de Jesús. Y las alegrías también. ¿Cuál es la gran alegría? Dice San Juan Eudes, la gran alegría es la cruz, porque ahí Jesús se entregó totalmente. Hay gente que dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y anoche no pude dormir, y hoy tampoco, y yo qué hice, y por qué más. Es participación de la cruz del Señor. ¿Y por qué me dio a mí esta enfermedad? Y es participación de la cruz del Señor. Eso en cuanto a los estados. En cuanto a los misterios generalmente se refieren a la historia de Jesús, a las diferentes etapas. Se encarnó, es un misterio la encarnación. Se hizo hombre, un misterio, se hizo hombre. Se hizo niño, el misterio de la infancia, que yo lo aplico a mi infancia si la voy a sanar, porque para el Señor no hay pasado ni futuro, sino todo es un presente, que vaya a mi infancia y aplique cuando Él tenía la misma edad mía que yo era niño, para sanar cuando me ofendieron o me ultrajaron o me hicieron cualquier cosa de esas, o en la adolescencia, o en la pasión, la muerte, la resurrección. Todos son misterios, la vida oculta también. A mí nadie me conoce, yo estoy en mi trabajo silencioso. Bueno, eso es parte también de vida, estados y misterios de Jesús. Entonces volvamos ahora con lo que estábamos viendo, y yo pienso que no vamos a Padre, acabar todo. una pregunta. O sea, yo puedo entender que San Juan Eudes tiene diferentes perspectivas de las diferentes etapas o misterios de la vida de Jesús. Y quería preguntarle, ¿cuál es la perspectiva de San Juan Eudes sobre el Espíritu Santo, específicamente en la renovación carismática? Ya nos estamos saltando cosas, pero no importa. San Juan de Eudes nos habla dice, bautízame con el bautismo de tu espíritu. Esa es una de las frases de San Juan Eudes. Y San Juan Eudes obviamente nos dice el Espíritu de Jesús, dice el Espíritu Santo de Jesús, debe también ser nuestro espíritu. ¿Y cómo es el Espíritu de Jesús? Y nos vamos por las virtudes. Es un espíritu de humildad, de servicio, de oración. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va transformando, nos va haciendo otras personas. Es importante porque todo este vida del reino no se lleva sin el Espíritu de Jesús. Él es el que nos transforma, Él es el que nos da la gracia. Por ejemplo, esto de continuar y completar es por obra del Espíritu Santo. Esto es decir, vivo, el Señor vive, y lo misterio es también por obra del Espíritu Santo. Y quiero pasar ahora al segundo fundamento de la vida cristiana. Hay muchísimas cosas por ver, pero como tienen el libro, entonces en algún momento ya les tocará a ustedes meterse por ahí y encontrar la solución con el libro en su mano. El segundo es el odio al pecado. San Juan Eudes no habla solamente de evitar el pecado o de, dijéramos, disminuir el pecado, sino el odio al pecado. Así como el Señor tenía dos sentimientos, dos estados, el de amor y odio, ahora es amor a Dios, pero es odio al pecado. Y necesariamente si amamos a Dios, puede odiar el pecado. Naturalmente que la tentación que el Señor permite es hacernos aparecer el pecado como si fuera algo bueno. Entonces, ahora, si viene un señor y me dice, padre, usted se va a ir para Europa, entonces yo le pago su pasaje y le pago el hotel, si quiere ir, pero lléveme este paquetico. Es la tentación. Y el Señor también tuvo la tentación del dinero, O a veces viene la tentación del placer. Vamos aquí, nos vamos
este fin de semana que es puente de farra por allá para otro pueblo, otra ciudad o una finca y allá vamos a pasar bien, vamos muchachos y muchachas y llevamos trago y etcétera. Eso es atractivo, la tentación es atractiva. También el Señor sintió la tentación del placer con el pan que quería comer. La comida es placentera siempre. O otra tentación. Entonces yo me meto a la política y me eligieron, no sé, gobernador, alcalde, lo que sea. Y ahí la tentación de ganar mucho dinero y fácil. O con el narcotráfico también. Esa es la tentación. Entonces, diríamos que allí también estamos mirando estas dimensiones bueno, que habíamos visto que hemos mencionado. Del pecado. Al pecado hay que odiarlo. Si alguien me viene con estas tentaciones, digo, muchas gracias, pero yo no voy por ahí. Yo no marcho por ahí. No, pero pruebe esta droguita, eso es chévere. Solamente un poquito. No, señor. Por ahí no es conmigo. Ah, pero que eres un bobo, que eres no sé qué. Di lo que quieras, pero no es conmigo. Las tentaciones hay que decirles no. Eso es el odio al pecado. Hay que se manifiesta en esos aspectos. El odio al pecado. Y bueno, yo voy a mencionar aquí el desprendimiento cristiano. Solamente lo menciono porque yo tengo que irme ya prácticamente a preparar la otra reunión. El desprendimiento cristiano. ¿Qué es? Nosotros nos apegamos a muchas cosas. Nos apegamos, por eso se habla de desprendimiento. Nos apegamos a las modas. Nos apegamos a las ideas que hay en nuestra cultura. Por ejemplo, nuestra cultura es una cultura agresiva, de insultar al otro, de reclamarle, de poner los puntos sobre las íes. Esa parte cultural hay que cuestionarla por lo menos, a ver si así estoy yo continuando la vida de Jesús. Nuestra cultura es también de quejarnos, todos, nos quejamos que hace calor, que hace frío, que no tengo nada, que no tengo nada, que no tengo casa, que no tengo trabajo, pero no hago nada. Esa es una cultura muy colombiana. Y si llega un temblor o un aguacero o cualquier cosa daño en mi casa, no hago nada para arreglarlo. El gobierno no ha venido por aquí. El presidente no me ha dado casa. Ah, sí me dio una, pero eso no sirve. Yo quería hacer una más grande. Siempre estamos quejándonos. Diremos esas cosas que la cultura, y tenemos que desprenderlos de la cultura, además de otras cosas. El machismo. El hombre es el que manda en la casa y la mujer tiene que dedicarse a los oficios y si no lo hace, yo le pego. El machismo que también es favorecido por las mujeres. Otras cuestiones de nuestra cultura, el robo, la viveza. Yo me encontré aquí 50,000 pesos. Y bueno, así sin que nadie me vea, lo voy lanzando, eso. O yo fui a esta casa y me gustó este vasito que tienen ahí, me lo llevo. O voy a un hotel, las toallas del hotel me las llevo también. Y eso es como tan natural, como tan normal. Y digamos, entonces hay que desprenderse de la manera de la cultura. Y hay muchas otras cosas peores. La infidelidad matrimonial, la consulta a brujos, que eso está por todas partes. Que esta señora me lee la mano, que me lee el tabaco, que me lee el futuro. Todas esas cosas del mundo hay que mirarlas primero para desprendernos de eso. Y no solamente de eso, de mis, digamos, malas tendencias. A mí me gusta regañar a la gente y que gano con eso. A mí me gusta imponerme o me gusta el chisme. Estamos en la cultura del chisme. Eso sí que es por nosotros. Digo yo, entonces ustedes me ven, ahí desde donde están, me ven, y dicen, ay, padre, ese saquito, ¿dónde lo compró? ¿Cuánto le costó? Allí los venden más baratos. Eso es la cultura del chisme. Y llego yo con un paquetico de la calle, ¿y qué compró? ¿Qué trajo? Esa es cultura del chisme. Y a veces nos metemos donde no tenemos que meternos. Bueno, yo no quiero decir más cosas, pero hay otras cosas y pienso yo que son difíciles de desprender, porque están como pegadas. Nosotros hay que quitarlos. A mí me enseñaron que si me insultan yo tengo que responder, ojo por ojo y diente por diente. Si el vecino o el compañero de trabajo en la escuela, el colegio, donde sea, me insulta, yo lo desafío a pelear, porque así me enseñaron a mí.
volvamos a los mismos principios. Así continuó la vida de Jesús. Así soy otro Jesús. ¿Qué hizo Jesús en situaciones semejantes? ¿Qué hizo Jesús? Pues voy y ha pasado, me devuelven más plata de lo que debían devolverme. Yo me quedo calladito y me voy. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué el hecho de que yo sea otro Jesús, cómo me lleva a actuar? Esa es como la gran pregunta. Entonces, bueno, una cuestión nos quedaría faltando un fundamento que con la ayuda de Dios lo podemos ver la próxima vez, y es muy importante. Viene en combo la oración y las virtudes, y todo eso nos puede tomar la próxima vez. Entonces le agradezco su atención y me excusan de que yo tengo que prepararme para otra reunión. Y bueno, así les alcanza a ustedes más tiempo para perder, como decía un padre. Yo madrugo para tener más tiempo para perder. Y nosotros que hablamos tanto, padre, todo lo que le vamos a preguntar. Vea usted. Bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor por este artículo. Me excusan que fue un poco más corto que lo normal. No hay problema, padre. Ok. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tú nos has permitido encontrarnos hoy. Porque nos has permitido, Señor, santo eres, meditar tu palabra y poner, Señor, sobre todo nuestra vida real, nuestra vida de cada día, de cada momento, de trabajo, de estudio, de familia, de amistades, de relaciones, ponerlas bajo la luz de tu espíritu, Señor, que esta espiritualidad de San Juan Eudes nos lleve a vivir, como dice él, ese bautismo del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo. Para ti la gloria y la bendición. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias, Padre. Amén, Dios lo Padre. bendiga. Muchas gracias. Padre, Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre, bendiciones. Dios lo bendiga. Mil gracias. Con todo gusto.